Hola, hola, Pet de Industry, ¿cómo están? Aquí haciéndoles un videito para todas las marcas, todos los proveedores de la industria de animales de compañía, que estamos trabajando pues en un mercado B2B. Me encontré en estos días un artículo que me pareció interesante compartirles, pues un resumen y unos datos clave sobre qué pasó con los webinars en las estrategias de mercadeo. Bueno, este artículo me lo encontré en Contrast y hablaba de cómo para los marketeros B2B el webinar era una herramienta fundamental y pues vamos a hablar de eso a la luz de nuestra industria, la de animales de compañía. Bueno, la primera estadística que me encontré chévere fue que en 2019, Brightok, los profesionales de mercadeo B2B, destacaban el 91% de ellos el webinar como una herramienta preferida para trabajar sus diferentes estrategias. También, este sí es del Instituto de Marketing de Contenidos, cifra 2022, y es que hay tres herramientas fundamentales y que más resultados jalaban para sus planes de mercadeo eran los eventos presenciales, los eventos virtuales, webinars y cursos online, y pues las investigaciones y reportes. Esos tres marcaban como era como el top 3 de las 10 herramientas que utilizaban ellos y les daba resultado. Entonces, importante eso ahí. También por otro lado, y esto creo que es algo que le pega al ego del marketero, es que el 83% de los webinars en B2B tienen menos de 50 asistentes en vivo. Esto es importante porque siempre está el afán como que se conecten muchos, que se conecten ya, pero por diferentes motivos eso no pasa. ¿Qué es lo positivo? Que el 63% de los inscritos lo consumen bajo demanda, posteriormente o en la grabación post-evento. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pues porque de pronto uno tiene la intención de conectarse, pero algo sucede en lo familiar, en lo profesional, pero siempre está la intención de volver a verse el webinar. Entonces, por eso, hablando de nuestro producto Pet Industry Academy, nosotros podemos pasar el reporte de audiencia en vivo, si se hace solo en sesión webinar o si se saca en redes sociales, pues se pasan todas esas métricas en vivo. Pero tenemos otra métrica que es el consumo post, el consumo que se hace a la hora que yo pueda después de que se hizo el live. Entonces es importante tener en cuenta eso porque al fin y al cabo somos seres humanos y se pueden presentar cosas, pero es una audiencia que se inscribió, que eso es algo que tenemos que tener presente, está interesada y pues por eso aquí vemos esta métrica, 63% lo hace post-evento. El 68% de los marqueteros consideran que los webinars generan leads de alta calidad. Esta es una cifra on 24 en el 2020. Y esto es importante porque, y creo que lo voy a hablar más adelante, de pronto lo repito nuevamente, pues el webinar tiene una característica y es que me debo inscribir, ¿cierto? Nosotros de sorpresa sacamos los webinars al aire en las redes sociales como para ganarnos una audiencia extra, pero siempre decimos inscríbanse para estar en el webinar. Y las métricas, pues puede ser que se inscriban 300 y se conecten 100, pero quedaron 300 que estaban interesados en el tema, es decir, si era un webinar de neurología, nutrición, no sé, salud, grooming, esas personas estaban interesadas en ese tema y ya quedó la base de datos. Está con el permiso de Aveas Data, tiene toda la política de datos, tratamiento de datos. Entonces, de entrada ya tenemos 300 leads sobre el ejemplo que yo les hago. Entonces es importante tenerlo ahí como una herramienta clave para la generación de leads. Bueno, ventajas clave de los webinars que destacaban en este artículo, pues la generación de leads creo que es el top. Para mí es el top, porque con eso hay que hacer un trabajo comercial fuerte post. Eso es lo importante, es que no es solamente quedarnos en, bueno, se hizo, ya pasó, sino que vamos a hacer con esa base de datos y al otro día. Porque antiguamente, digo antiguamente, pues cuando yo empecé en esto del mercadeo, por ahí hace más de unos 12, 13 años, se decía que un lead tenía 24 horas de vida, 48 horas de vida, se decía en esa época. Pero hoy en día yo creo que los leads tienen menos de 24 horas de vida. Entonces, ¿qué va a pasar después de la transmisión? Posicionamiento de marca, yo creo que se logra de carambola con todo lo que se haga, pero obviamente nos fortalece mucho la autoridad y la confianza en ese eje temático que se vaya a tratar en el webinar. La reutilización del contenido sí que es buenísima y eso nosotros lo ofrecemos en Pet Industry Academy, y es que después de ese long video lo partimos en mini reels y lo ponemos a rotar después en otros momentos, porque si bien es cierto, hay gente que quiere estudiar, hay gente que quiere conocer, pero durante el webinar surgen pequeños tips, pequeñas frases clave
que es bueno que se le queden también a esas generaciones que ya se quedaron en consumos de 1 minuto, 2, 3 minutos, que es muy poco realmente para la profundidad de los temas, pero no podemos perder esa reutilización del contenido. También se pasa podcast, entonces alguien puede darle play a la grabación y escucharla mientras trabaja. Hay muchos momentos de consumo. Se hace el artículo en la revista, se hace el artículo en la página web que queda posicionándose en SEO de por vida, se envía el email con el resumen, se puede enviar el email con la grabación post, se pueden hacer muchas cosas. Y eso ya lo tenemos como know-how y cogemos un gran video y pasa, como digo yo, a disección y se trabaja todo eso inmediatamente. Listo. Eso para mí es fundamental. Pero también lo destacaban en el artículo como algo muy bueno en el tema de webinars. Y finalmente la interacción y el engagement. Y esto sí que se destaca y los profesores, los doctores, los líderes de opinión que pasan por ser los profes de estos PED Industry Academy y en general pues del formato webinar, se dan cuenta de la calidad de la audiencia, que como lo decimos, son pocos en el live, pero se dan cuenta es por la calidad de las preguntas. Muchas veces dicen como, bueno, ese tema está muy avanzado, pero voy a responderlo, o esta persona acaba de preguntar algo y se ve que esta persona ya sabe del tema. Realmente ahí es donde se ve la calidad de la audiencia conectada y también pues se vuelve rica la conversación post clase magistral, ¿cierto? ¿Cuál es la radiografía del webinar efectivo? Son 4 o 5 puntos que quiero dejar muy, muy claros. El primero es que hay que tener un objetivo claro. Y aquí hay que evitar los yaques, ¿no? Entonces, venga, ya que vamos a hacer un webinar, de paso mostremos el brochure de no sé qué. Y ya que vamos a hacer el webinar, invitémoslos a que nos sigan en redes sociales. Y ya que vamos a hacer el webinar, hagamos esto también. Hay que darle un objetivo muy bien direccionado porque es que el webinar no es una estrategia, sino que es una táctica. Entonces podemos tener una serie de webinars y todos pueden tener diferentes objetivos, pero ojalá tengan uno y le podamos poner un KPI claro, que ya más adelante hablamos de eso, pero con el objetivo claro y en la ejecución del producto para nosotros, para el área de contenidos, si es clara cuál es el objetivo, podemos sugerir más tácticas pre y post webinar. Pero es fundamental eso, no cargarlo de objetivos y yaques. El segundo elemento en la radiografía que tenemos que ver que nos dice que un webinar va a ser efectivo, pues es que la presentación magistral esté alrededor de los 30 minutos, ojalá un poquito menos, máximo 40 minutos. Y sabemos que los temas a veces requieren dejar muy claros muchos elementos, pero tengamos como ese cronómetro con los profes, con datos claros y ejemplos prácticos. El tercer elemento es una sesión interactiva de preguntas y respuestas. Esto sí que es clave y digamos que durante el tema se van generando y se van gestionando en el área de chat o preguntas. Se van guardando y agrupando las preguntas más comunes para hacerle una sola pregunta, una sola gran pregunta sobre un tema específico al profe. Y nos ha funcionado de maravilla y la gente valora mucho eso porque es escuchada, porque puede interactuar, ¿cierto? Esto pues se va voceando durante el webinar. Otro punto importante, el cuarto punto, es la interactividad. En esto nos podemos mejorar mucho, ¿sí? Podemos preguntar al aire cosas, hacer como sondeos, encuestas rápidas. Tiene que ver mucho también con la metodología de los profes, ¿no? Hacer concursos, las sesiones de preguntas y respuestas pues también entran acá, pero poder mantener también la interacción y el interés a través de algún elemento, alguna zanahoria que nos pueda funcionar. Oiga, quédense porque va a pasar esto. Oiga, a los que más pregunten o a los que más interactúen les va a pasar, les va a llegar un regalito. Algo así podemos trabajar siempre, siempre y cuando contemos con elementos y apoyos, ¿cierto? Y un quinto elemento es el educativo, el contenido educativo, y es que el 78% de los asistentes, esta es una cifra BrightTalk 2021, no se registra si se da cuenta que es como algo muy comercial, ¿cierto? Entonces, si yo voy a presentar un producto que es válido, de pronto podemos presentarlo desde la patología para la que es herramienta de trabajo, ¿cierto? Entonces, podemos abrir el espectro hablando de que vamos a dar unas buenas prácticas en el abordaje de una patología, por ejemplo, y al final aterrizamos en el producto. Pero siempre es importante que tenga el carácter de contenido educativo. El tema de hacer lanzamientos a través de webinar es complejo, salvo que le pongamos o le antepongamos el tema de un abordaje de patologías. Objetivos y KPIs. Esto es una lista, pueden haber más,
pero creo que son las que nos dejan la tarea fácil. Son 5. Podemos ponerle uno de estos a cada webinar dentro de toda la estrategia del año, ¿sí? O el mismo a todos. El primero es la generación de leads, creo que ese para mí es el rey. Y pues, ese es el objetivo? ¿Cuál sería el KPI? Pues el número de inscritos. Vea, ahí le está, señor anunciante, la base de médicos, la base de groomers, la base de empresarios que se inscribieron. ¿Y eso qué va a pasar con eso, no? Simplemente no es recibir el Excel y guardarlo, sino que hay que tenerle ya una tarea y bajarlo al equipo comercial para que arranque el trabajo con ellos. Segundo, educación y formación. Si mi objetivo es educar y formar sobre un tema, lo que yo tengo que ver es el tiempo promedio de visualización, independientemente del número de inscritos. Si son 5, pero se quedan 2 horas, si el webinar durara 2 horas, mi objetivo se cumplió al 100%. ¿Listo? Es el tiempo de visualización. Esto se puede sacar en dos momentos, ¿no? Online y post. Ambas métricas se pueden entregar. Obviamente el que es post evento, post webinar, es una métrica que va cambiando a lo largo del tiempo, pero se puede sacar, yo sugiero, a los 15 días, a los 8 no tanto, a los 15 días, 20, 30 días es bueno. Tercero, el posicionamiento de marca. ¿Qué KPI voy a poner yo? Hay que ver. Menciones en redes sociales es una forma de verlo, pero ese indicador se sale, por ejemplo, cuando operamos nosotros Pet Industry Academy, se sale de nuestro control si le ponen el tag a ustedes, pero ustedes pueden hacer la gestión del tag. Y crecimiento de la base de seguidores también podemos durante todo el webinar, durante la preinscripción, webinar y post transmisión, taguear y pedir sigan esta cuenta. O para obtener el certificado del webinar deben seguir esta cuenta. Entonces eso, por ejemplo, es lo que les decía. Si uno desde el comienzo tiene el objetivo claro, mira qué pequeños andamiajes hace para que ese objetivo al final se cumpla. Pero sabemos a qué le vamos a apuntar, ¿cierto? La conversión, pues la conversión es un objetivo muy bueno desde antes de la inscripción sepamos qué es la acción que se espera que haga la audiencia. Entonces mi conversión va a ser que entren a mi landing page y descarguen al final de la transmisión la ficha técnica del medicamento. Es posible, pero tenemos que plantearnos eso desde el primer momento que hablemos de que vamos a hacer un webinar. Pero la conversión es un objetivo también muy bueno, que tiende a ser parecido al lead, pero es que el lead es un registro para poder ver el webinar. Pero yo podría hacer lead, se registran para el webinar, pero conversión es que toda esa gente que se inscribió me descargue la ficha técnica o me pida una asesoría o me pida una cita virtual para hacerle una ampliación del abordaje de la patología con mi medicamento. Todo eso funciona, pero desde el comienzo, vuelvo y repito. Y finalmente el engagement y la comunidad es una métrica difícil, es una métrica de las más bajitas en general. Pero cuando uno tiene eso desde el comienzo como objetivo, se pueden hacer un montón de cosas para subirla. Y es que interactúen en vivo, las preguntas, las respuestas, que compartan la transmisión, eh, que comenten, que reaccionen, pero entonces todo eso se piensa pre-transmisión. ¿Listo? Esos son como los objetivos genéricos, pero pueden haber muchos más, obviamente. Escoger uno y ya sabemos con qué KPI vamos a juzgar si fue un buen webinar o un mal webinar en resultados marketing. Ahora, ¿cómo divulgar el webinar? Es muy importante. El 59% de la inscripción se puede catapultar si el landing page está optimizado. ¿Qué es que esté optimizado? Que si lo abro en el celular, pues se adapta a la pantalla y no que queda todo chiquito, que toque hacer zoom, que el formulario también tome campos con autorrellenado, ese tipo de cosas, pues facilita el tema. El landing page puede ayudar o destruir la estrategia de un webinar y en el caso nuestro, pues eso lo tenemos súper asegurado. ¿Cómo divulgar el webinar? Promoción por email marketing y WhatsApp. Según el Big Book of Webinar Stats, en 2019, el 57% de las inscripciones se generaba por el email. ¿Sí? Nosotros también lo hacemos con nuestra base, pero en la experiencia Pet Industry, WhatsApp es el responsable en promedio, ¿no? Del 69% de las inscripciones. Entonces, eso es importante. Otra cosa, las redes sociales, pues empezar a divulgarlo, hacer el story. Si el profe puede hacer un video invitando a la audiencia, genial. Nosotros también hacemos reels invitando, la historia, el post, el artículo sobre el tema antes de, el artículo sobre el tema después. Todo eso se tiene que hacer en redes sociales y en todas. Nosotros estamos en prácticamente todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X. En todas esas sale promoción de los webinars.
Hacer alianzas estratégicas, muy importante, con asociaciones veterinarias, con medios de comunicación como Pet Industry, porque también ustedes pueden ejecutar sus webinars como sus propias plataformas, con otros proveedores, totalmente válido. Pero también saben que nosotros podemos mandar el WhatsApp invitando a su webinar. Podemos hacer el artículo después de su webinar, así lo hayan hecho ustedes por otro lado. Podemos sacar un doble página de ese webinar en resumen en la revista. O sea, se pueden hacer muchas cosas. Y otra que ha funcionado brutalmente son los distribuidores. Entonces, si yo voy a sacar el tema a cada distribuidor por zona, oiga, hágame este push de esto. Son cosas que se pueden hacer en tono de alianza, porque también, por ejemplo, los anunciantes activos de Pet Industry tienen unos bonos de email, unos bonos de WhatsApp, y pues son a cero costo. ¿Cómo no usarlos para promocionar un webinar, cierto? Entonces, en definitiva, el webinar es una gran herramienta, pero es una herramienta que exige mucha dedicación y a veces solo se piensa que es conseguir un buen profe que tenga una buena presentación, una buena charla y vámonos. Pero hay cosas que se tienen que pensar antes, hay cosas que se pueden mejorar durante la transmisión en temas de interacción y en post-evento ya vieron que esa disección de los temas pues es vital, que es lo que nosotros llamamos el 360, hacer el 360 al tema. Entonces, ahí ya saben que cuentan con nosotros para maximizar la inversión, para traer resultados. Está Pet Industry Academy, que me parece que es un producto muy bonito, que le tenemos mucho cariño, que les da ese espectro de estar en podcast, en reels, en videos largos en YouTube, en la página web, en la revista. Y pues les dejo también esos tips porque en general, pues toda la industria hemos visto es muy activa en el desarrollo de charlas y es bueno ver tipsitos, cositas que puedan funcionar. Espero que sigamos trabajando de la mano, que nos sigamos viendo por ahí, sobre todo en los eventos, que como siempre ya este capítulo de eventos presenciales, como lo vimos ahí, también es una de las herramientas más usadas y más efectivas. Pues hay mucho, mucho evento que atender y seguramente ahí nos vamos a encontrar. Un abrazo y les deseo muchos éxitos este 2025.